Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana. Solamente para cerrar lo que estábamos hablando del tema salud, le agradezco al doctor Javier Morales que me escribió. Gracias por su gentileza. Me dice, soy Javier Morales Herrera, cirujano cardíaco. Fui el único médico despedido del Hospital Carlos Andrade Marín sin informe técnico, sin sumario administrativo, nada más por una vendetta personal del director médico, doctor Hugo Romo. En el HCAN están registrados mis cuidados a pacientes de COVID en momentos en que hacen falta médicos. El hospital procede a despedir un subespecialista en cirugía cardíaca de los muy escasos que hay en el país. Gracias, doctor, por este mensaje que creo que le abona a la discusión de lo que estamos señalando en este momento. Le envío también un abrazo a Mónica Vaca, que me escribe, colega periodista y amiga, oyente de nuestros espacios. Nos escribe desde la provincia de Imbabura y me dice, en Ibarra, hospital del IES, no hay medicinas para pacientes con hipertensión desde hace meses. Hay que hablar de esto. Y el Estado está obligado a responder al país sobre esto, sobre lo que está pasando en el ámbito de la salud. 7:09 en la mañana, Mario Ruiz está con nosotros, asambleísta del Movimiento Pachacuti. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, qué gusto. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso para todos quienes nos escuchan y nos miran a través de Sonorama y de las redes sociales. Gracias a usted por la gentileza. A ver, el Movimiento Pachacuti ha presentado un proyecto de ley para derogar la vigente reforma tributaria, la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, producto de la pandemia del COVID-19, así se llama el proyecto de ley que se convirtió el lunes en ley de la República. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para impulsar esa derogatoria, asambleísta Ruiz? Perfecto. A ver, primero hay que diferenciar lo que es una ley y lo que es un decreto ley, ¿sí? Los académicos y los juristas conocemos que entre el decreto ley y la ley hay una diferencia grandísima. Y esto es que el decreto ley efectivamente consta en el ordenamiento jurídico, consta en la Constitución de la República que se puede emitir, pero en casos excepcionales cuando no hay legislativo. Es una forma de legislar por parte del Ejecutivo sin el legislativo. Ejemplo, cuando hay una dictadura o cuando ha habido la famosa muerte cruzada, conforme lo que establece el artículo 148 de la Constitución. Se queda solo el Ejecutivo, solito sin la Asamblea Nacional, y emite decretos leyes. O cuando, en este caso, el legislativo no se ha pronunciado respecto a un proyecto de ley calificado como de urgencia económica. Entonces, el decreto ley tradicionalmente y en doctrina y aquí en cualquier país del mundo tiene que ser revisado, modificado o derogado por el legislativo, que entre en funciones en el caso de que no haya el legislativo, o como dice el artículo 140 de la misma Constitución de la República en el último inciso, que una vez que se publique el proyecto de ley que dice, cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgencia económica, el presidente lo publicará en el registro oficial. Y en el último inciso, punto, dice, la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario. Lo mismo pasa, como les dije, en el caso de la famosa muerte cruzada. Vean. Caso de una muerte cruzada, el presidente de la República disuelve la Asamblea y se queda gobernando solito. Artículo 148. Último inciso. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, o sea, hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, que debería decir también en el 140, algo parecido, no dice, expedir decretos leyes, no leyes, decretos leyes, de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo una vez que entra. Es decir, los decretos leyes necesariamente tienen que ser aprobados, modificados o derogados por el legislativo. Eso es algo básico, porque son decretos leyes, no son leyes. Entonces, ese es el argumento por el cual se presentó el día
hace creo que unos 2 días, por parte de la bancada de Pachacuti, el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, el proyecto de derogatoria de este decreto ley, porque aquí nos estamos confundiendo y muchos juristas obviamente defenderán del un lado y dirán, no, es que la Asamblea no puede entrar a presentar proyectos de ley en temas económicos, en temas tributarios, conforme a lo que establece el 135 de la Constitución. Ya salieron a decir. Habrá otros juristas que también estemos desde la línea del otro lado y que digan, a ver, un momento, leyes sí, pero decretos, leyes, tiene que revisar por la Asamblea Nacional. Si no, ¿cómo es el Poder Legislativo? ¿En dónde está el peso y contrapeso entre el Ejecutivo y el Entonces, ¿no es cierto que la Asamblea carece de atribución constitucional para presentar un proyecto de ley derogatoria de una iniciativa que entró en vigencia en el ámbito tributario? Por el Ministerio de la Ley. Por el Ministerio de la Ley. Exacto. Otra cosa hubiera sido... Que la Asamblea lo apruebe. Lo apruebe, exacto. Y vaya al veto y el presidente viene con el veto y se da el trámite ordinario. Con el trámite ordinario. Ahí no se puede. Ahí no se Por ejemplo, puede. ustedes no pueden derogar porque se les ocurra el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado o el ICE. Ustedes no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque es iniciativa del presidente conforme al 135 y porque esa ley pasó de acuerdo al trámite ordinario y fue conocido por la Asamblea Nacional. En este caso, aquí no hay pronunciamiento de la Asamblea Nacional y por lo tanto se convierte en un decreto ley que tiene que ser obligatoriamente modificado, ratificado o derogado por la Asamblea, por el Legislativo de cualquier estado del mundo. De cualquier estado del mundo. El decreto ley aparece más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, Alemania y los países europeos. Y ahí se configura el decreto ley para darle un poder, digamos, una potestad legislativa al Ejecutivo, en casos excepcionales. Y aquí hemos visto en la historia del Ecuador que los decretos leyes sí han existido, pero sobre todo han existido, por ejemplo, en la dictadura del general Rodríguez Lara, la última dictadura, decretos leyes. En caso de que han pasado por el Ministerio de la Ley, decretos leyes. Entonces, eso es lo que no se está diciendo y lo que no se está analizando en en la palestra pública y en la academia, que yo me imagino que han de empezar a ver los foros respectivos para que se ponga de lado y lado, ¿no? Haya juristas que digan, que defiendan la tesis de que no se puede modificar y hay juristas que defiendan este argumento que nosotros tenemos para entrar a derogar ese decreto ley. ¿Ya? Esa es la diferencia. Decreto ley por el cual se publicó la reforma tributaria. Ahora bien, asambleísta, buenos días. Si bien, digamos, la Asamblea Nacional tendría esta facultad para presentar, en este caso puntual, este proyecto derogatorio, ¿qué expectativas hay ya desde el objetivo respecto de su trámite? Porque entiendo que el trámite sería como cualquier proyecto de ley que se presenta y terminará en manos del Ejecutivo, que tiene plenamente la facultad de vetarlo de manera total, de observarlo de manera total. Ahí es cuando entra toda esta discusión de, ¿no resulta infructuoso este ejercicio, más allá de que es legítimo? Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esa ley tributaria o esa reforma tributaria no entre en vigencia. La próxima semana nosotros presentaremos también una demanda de inconstitucionalidad de ese decreto ley, pidiéndole a la Corte Constitucional que emita una medida cautelar de suspensión de los efectos de esa ley. La Corte ya lo hizo en la ley de educación. Él suspendió los efectos de la ley por alrededor de un año. Y por eso ¿se acuerdan? Hubo inclusive una huelga de hambre por parte de los maestros por esta circunstancia. Vamos a ver si la Corte Constitucional hoy también actúa en favor de la mayoría de ecuatorianos. Esta ley es una ley que está hecha a la medida del gobierno de turno. Es para beneficiarle a la familia del presidente y sus allegados. Eso es evidente. O sea, ¿a quién le conviene o acaso a los ecuatorianos en su mayoría nos conviene que se elimine el impuesto a la herencia? ¿A quién le conviene? ¿A quién va a heredar 37 millones de dólares? ¿Y a quién le conviene legalizar plata que está en paraísos fiscales sin que me pregunten de dónde saqué, cómo saqué, o simplemente con una declaración juramentada de carácter reservado y que me permita que ya no me sigan o que estar exento de que me sigan un proceso penal por evasión de impuestos o por enriquecimiento ilícito? ¿Acaso la mayoría de ecuatorianos, el ecuatoriano promedio tiene plata en otros países para eso? No, eso está hecho a la medida de ellos.
ahí en la transitoria sexta, séptima, se dice que la plata que se recaude del impuesto al patrimonio, porque dicen aquí el que más tiene más va a pagar, ¿por qué están proponiéndose? Sí, pero en la transitoria dice que de ese impuesto, lo que se recaude de ese impuesto, va a servir para pagar deuda externa. Nada más, es para pagar deuda externa, no es para la salud, que estábamos hablando antes de que no hay insumos médicos, de que no hay doctores, de que están los hospitales de choperos. No, no es para eso, es para pagar deuda externa. ¿Quiénes son los tenedores de los bonos de la deuda externa? Ellos, pues, los que están haciendo esta ley. Es una ley hecha a la medida de ellos. Y por eso es que nosotros nos opusimos desde el primer momento al informe de mayoría y al informe de minoría, porque no querían el tema de la bancada del informe de minoría, no quisieron quitar el artículo 25 que tenía que tiene el tema de la legalización de la plata que está en otros países. Entonces, por eso nosotros dijimos, se tiene que quitar todos esos aspectos y vamos apoyando cualquiera de los dos. Y no se hizo nada de eso. No se acogió. En el informe de mayoría no quisieron acoger casi nada de nuestras propuestas. A ver, ustedes, por la moción de Francisco Jiménez, ¿ustedes se abstuvieron o votaron en contra? Nos abstuvimos de ese. ¿Por qué no votan en contra? ¿Por qué? Yo a veces, perdón que le diga, asambleísta Ruiz, pero yo a veces no entiendo por qué hay decisiones a las cuales se abstienen. ¿Por qué no votan a favor o en contra? ¿Por qué se abstuvieron? Porque la abstención es una forma de votar en contra, porque si una moción no tiene los votos suficientes para ser aprobada, simplemente no pasa. Entonces, la abstención, muchos casos, los asambleístas la utilizamos. Generalmente yo sí la utilizo cuando no se quiere aprobar una moción. Y eso es lo que pasó con la bancada de UNES. Se abstuvo de aprobar la moción que lanzamos nosotros para el archivo, la derogatoria y archivo de la ley, y no pasó esa propuesta. Y también se ha dicho aquí mucho, se ha dicho que no hay la figura de archivo. Eso es mentira. Artículo 62, 11º inciso, dice que se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley por secciones o artículos. Asimismo, con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Eso es mentira. Mucho se ha dicho en virtud de esto, pero nosotros hemos actuado conforme a lo que nos permite la ley y la Constitución de la República y proponiendo alternativas, pues. Proponíamos alternativas a ese proyecto de ley. Solamente esto, Betis. Sí. Ustedes se abstuvieron en la moción de Francisco Jiménez. ¿Ustedes votaron a favor de la moción de Esteban Torres? Sí, a favor de la moción. Torres. Así es. En la moción de UNES, de Carlos Zambrano, ¿cómo votaron? Nos abstuvimos también. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué ustedes no votaron a favor de la moción de Carlos Zambrano? Ahí está. ¿Por qué? Porque la bancada de UNES no quiso eliminar el tema de la legalización de plata que está en el extranjero. ¿La bancada de UNES? Sí, con el solo hecho. ¿En el informe de minoría? Sí, en el informe de minoría. Acogieron todas nuestras observaciones. El tema de la eliminación del tema del impuesto a la herencia, acogieron el tema de la cláusula séptima que establece que servirá el pago del impuesto al patrimonio para la deuda externa, acogieron. Y otras casi todas. El meollo, el nudo crítico que hubo con nosotros, ahí comunes, fue porque no quisieron acoger que se quite eso de la declaración juramentada reservada, de que se pague desde el 3.5 al 5.5 de lo que yo tengo en el exterior, y con eso ya estoy exento de ser perseguido, de ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito o defraudación tributaria. Ahí nos atrancamos con ellos y dijimos, bueno, saquen eso y nosotros apoyamos. Ellos no quisieron sacar. Asambleísta, yo sí quisiera insistir en esta posición asumida respecto de la abstención en la primera votación de la moción del asambleísta Jiménez. ¿Y por qué quiero insistir en esto? Porque minutos antes de la sesión, usted, junto con otros legisladores de Pachacutic, aparecieron en una rueda de prensa, en efecto, ratificando que iban a respaldar el informe de minoría siempre y cuando se acogieran estas observaciones, en efecto, y si no, iban por el archivo de la propuesta como tal. Entonces, me ratifico también un poco en la pregunta que hizo Fabricio. ¿Por qué no votar en contra en esa primera moción? En la primera moción, ya digo, o sea, nosotros, nosotros parte de la bancada de Pachacutic votamos en contra. Otra parte votó abstención de ese informe del legislador Francisco Jiménez. ¿Usted se abstuvo o votó en contra? Yo voté en contra. Ahí está el registro, devuelvo mis palabras. En el registro de votación, allí está mi votación en contra en el caso de la propuesta del legislador Jiménez. En la propuesta del legislador Esteban Torres, nosotros votamos a favor.
Y en la propuesta del legislador Carlos Zambrano, nosotros votamos abstención. Y en la propuesta de la compañera Mireya Pazmiño, nosotros votamos a favor para que se archive ese proyecto de ley. Así fue la votación del día viernes. Nos llamó la atención muchísimo que también se cerró la votación ipso facto. O sea, se clausuró la sesión. Pero ahí, ¿qué pasó con la presidenta, que es coidiere de ustedes? ¿Por qué la señora presidenta de la Asamblea decidió clausurar? A ver, primero, digamos, en la práctica parlamentaria, lo lógico era que, declarado el resultado, alguien se pare y pida la rectificación de la votación, la reconsideración, qué sé yo. O sea, hay mecanismos que se pueden hacer y nadie pidió la reconsideración. No hubo el tiempo para... Pero alguien podía pararse y decir, presidenta, pido la reconsideración. Inmediatamente se clausuró la sesión y sí, eso es algo que nos alerta a nosotros. ¿Les extrañó a ustedes? Nos extraña a nosotros. ¿Y le han pedido una explicación a la presidenta Yuri? No hemos tenido la oportunidad todavía de sentarnos en bancada para que aclare esa situación la compañera presidenta. Esto no es un juego, no estamos, digamos, jugando a hacer política. Es claro lo que tenemos que hacer y estamos como decía Monseñor Leonidas Proaño, en esta materia, en el tema de derechos, o estamos con el pueblo o somos cómplices de su muerte. En eso no hay posible neutralidad. Y aquí se tiene que tener una posición firme. O estamos con Dios o estamos con el diablo, así de simple. ¿Qué está pasando al interior del bloque legislativo de Pachacutic asambleísta? Y lo pregunto porque luego de esta rueda de prensa a la que yo hacía referencia minutos antes a la instalación de la sesión, salieron también en rueda de prensa posterior a la de ustedes los asambleístas Cristian Yucailla y la legisladora Gisela Molina, que entiendo sería coordinadora encargada de la bancada. Así nosotros no lo hemos encargado. Bueno, así ella lo dijo, y dando a entender que esta decisión que ustedes habían asumido de respaldar el informe de minoría o caso contrario votar por el archivo, no había sido fruto de un consenso interno. Lamentablemente, como en toda bancada, como en todo movimiento político, hay, digamos, diferencias, y esas diferencias a veces suelen traspasar de lo interno. Nosotros procuraremos en lo posible mantener la unidad junto a nuestras organizaciones de base, junto a las organizaciones de la CONAI, la Cuajunari, la PEUE, el FUD, es decir, nuestros aliados naturales, y cuidando nuestro proyecto político, que toda la vida le hemos defendido. El oponernos a un extractivismo minero salvaje, el oponernos a que se generen políticas públicas y leyes que benefician solo a pocos, solo a las grandes mayorías, como esta, como la ley de minería que ayer se trató. O sea, ese es un proyecto que nosotros hemos defendido toda la vida, desde que apareció el movimiento Pachacutic hace 27 años, y la CONAI y la Cuajunari. En esa línea nosotros caminaremos. Por eso nos oponíamos al correísmo y por eso combatimos el correísmo. No ¿por qué? Porque él perseguía dirigentes sociales, dividía las organizaciones, entregó a manos privadas a los chinos todo el petróleo a nombre de la izquierda. Eso es lo que nosotros combatimos. En su tiempo el morenismo también quiso imponer las castas de intención a rajatabla del Fondo Monetario Internacional, privatizar todo. Nosotros nos salimos a oponer. Y hoy tendremos que hacer lo mismo con el gobierno. Nosotros dijimos clarito cuando nos posesionamos, en el inicio de la gestión. Vamos a apoyar toda iniciativa que tenga que ver con beneficiar a la mayoría de ecuatorianos, especialmente para sacarle adelante al país en una forma de desarrollo diferente, alternativo, impulsando la agricultura, el turismo de este país. Pero también vamos a estar allí para oponernos a políticas que tengan que ver con beneficiar solo a pocos. Y eso es lo que no les gustó. Por eso es que desde la entrada empezaron a querer mandarle a la Asamblea Nacional y amenazar de que si no dan paso a las leyes que ellos proponían, va a haber una muerte cruzada. Cuando ya nosotros les dijimos, vean, a ver, dele la muerte cruzada, no hay problema. Allá, mejor en España dijeron que la muerte cruzada se quede en la Constitución. Ya nadie habla de la muerte cruzada, ya están quieticos. Ahora, ¿qué tratan de hacer? Ahora vamos con denuncias en contra de legisladores, en la fiscalía, que supuestamente hay sedición, golpismo, etcétera, etcétera. Es porque, de una u otra manera, esta Asamblea Nacional, en esta Asamblea Nacional, sí hay legisladores que se tornan una piedra en el zapato del poder de turno, de los grandes capitales económicos, de los bancos,
de las grandes empresas transnacionales mineras y petroleras. Y ustedes están en esa línea. Y nosotros vamos a sostener eso. Pero daría la impresión de que no todos están monolíticamente unidos en el bloque. Digo, escuchando Puede lo que ser. dice usted, que la presidenta toma una decisión que les ha sorprendido a todos, uno podría pensar que no todos en Pachacuti piensan de la misma manera. Sí, puede ser que haya algunos compañeros, ciertos compañeros que estén tal vez deslumbrados por el poder del gobierno. ¿Se refiere a la presidenta y que usted? piensen, no a la presidenta específicamente, ¿Pero usted, compañeros del bloque? pero puede haber compañeros que estén en esas líneas y ellos responderán por sus actitudes, por sus actos ante el pueblo y ante el Consejo Político de Pachacuti, que sabrá resolver lo que corresponda. Nosotros responderemos por lo que nosotros hacemos ante nuestro pueblo, ante nuestros mandantes y ante el movimiento que nos dio la oportunidad de estar aquí en la Asamblea Nacional. Entonces, puede ser, eso pasa, a veces pasa, y no es que no tengamos experiencia. En el tiempo de Lucio Gutiérrez hubo compañeros que se fueron con el presidente de ese entonces. En el tiempo de Correa hubo compañeros que fueron de embajadores a otros países en ese entonces. Y hoy posiblemente no va a ser la excepción, posiblemente puede ser que eso pase, pero tendremos la fortaleza para nosotros también demostrar que precisamente Pachacuti es un colectivo, no es una persona. ¿Pero hay una distancia con la presidenta Yori en este momento o no? Hay que resolver eso en la interna. Vemos qué es lo que está pasando. Ha pasado casi una semana y vemos ustedes cómo, no le han pedido explicaciones a la vemos presidenta Yori. es que eso la explicación tiene que pedirle precisamente la Coordinación Nacional de Pachacuti. ¿Y no lo ha hecho? No sé, tendría que responder. ¿Y la bancada por qué no lo hace? Y la bancada, nosotros vamos a seguir actuando como tenemos que actuar, defendiendo el proyecto político. Si a esa defensa de defender el proyecto político, si a la defensa de defender, a esa actitud de defender los intereses de la mayoría de ecuatorianos, de los agricultores, de los humildes, de exigir que se bajen las tasas de interés de los bancos, de exigirles a los ministros que comparezcan a la asamblea a que den explicaciones por qué no hay insumos médicos en los hospitales, por qué la inseguridad. Si a esa tarea se juntan el resto de compañeros asambleístas, y no solo de nuestra bancada, sino de todas las bancadas, aquí estamos. Bienvenidos sean y trabajaremos en conjunto. Pero si no es así, vea, seguiremos adelante los que podamos hacer, los que quieran trabajar en esa línea. El resto tendrá que responder en su momento ante la patria y ante sus mandantes. Eso es una lógica, digamos, una regla. Una última inquietud de mi parte, asambleísta. Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el informe sobre la investigación del caso Pandora Papers. ¿Cuál va a ser la postura allí de Pachacuti? La resolución del Consejo Político de Pachacuti fue que toda la bancada apoye el informe realizado por la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos. Esa es la resolución y por lo tanto nosotros cumplimos con lo que las bases nos han dispuesto, más allá de que tal vez este informe pueda ser modificado dentro del Pleno de la Asamblea Nacional para que pueda salir una resolución de toda la Asamblea, no solo de la Comisión. Pero todos los asambleístas se van a allanar a esta postura de la coordinación de la bancada de respaldar los términos del informe que fue suscrito por la comisión que preside un coidero suyo, el asambleísta Cabascango. Veamos, eso digo, ahí veremos si efectivamente estamos con el pueblo, estamos del lado de Pachacuti, del Ecuador, o ya estamos pateando como que para arriba para los bancos, para las empresas transnacionales, deslumbrados del poder. Ojalá todos apoyemos ese informe y no dejemos que las lucecitas del poder nos deslumbren y nos cieguen y nos entorpezcan el pensamiento, porque eso a la larga pasa factura. Pero, ¿qué se pretende, digamos, hoy que será el debate de este tema que ha esperado varias semanas, pero qué es lo que se pretende al final? Por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que pretenden a partir del conocimiento de este informe asambleísta? Que el Ecuador conozca la verdad, que el Ecuador conozca que precisamente en la comisión lo que hicimos es recoger toda la información que nos proporcionaron gente, digamos, de organismos privados, de medios de prensa, ¿ya? Y el mismo que las autoridades de las funciones públicas como la Contraloría, la Fiscalía, el SRI, bajo un sigilo, no quisieron proporcionar información, la información que estaban en la obligación de hacerlo.
Que el presidente de la República comparezca al legislativo a que explique el tema de los Pandora Papers, porque es necesario y es obligatorio, inclusive moralmente obligatorio, que el señor presidente de la República comparezca al legislativo, al primer poder del Estado, en función de la representación que tiene la Asamblea Nacional, a explicar, a ver, ¿qué hizo con la plata que disolvió las empresas en Panamá y en Estados Unidos? ¿Qué hizo? ¿A dónde donó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto pagaron de impuesto de donación? ¿Su cónyuge sigue manteniendo esa donación o no sigue manteniendo? Porque la ley del pacto ético dice que no es solo el presidente de la República o el funcionario en funciones, sino se extiende eso a sus familiares más cercanos, a su círculo más cercano. A su cónyuge y a sus hijos menores de 18 años. Ahora, yo le pregunto, ¿Pachacutic mantiene la alianza con Izquierda Democrática en la Asamblea? Nosotros tenemos un acuerdo firmado para una agenda política. Porque, por ejemplo, sobre este tema está claro que Izquierda Democrática tiene una visión distinta a la que tienen ustedes sobre este tema. Yo he conversado con los compañeros, ellos lo que tienen, había un malentendido de que se pretendía la destitución del presidente de la República, y ellos fueron claros, no van por la destitución de la República, ni nosotros hemos puesto una sola palabra de destitución del presidente de la República. Lo que se mantuvo nosotros es, presidente, de que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que califique si hay grave crisis política y conmoción interna, que es la condición para que se active lo que establece el artículo 130.2. Pero salieron un montón de tweets, un montón de allegados al presidente de la República a decir que ya había golpismo, que ya le quieren destituir, etcétera, etcétera. Pero cuando él hablaba de que va a activar la muerte cruzada, ellos no decían nada de que hay una vulneración a las funciones del Estado, de que hay golpismo en contra de la Asamblea Nacional. Ahí nadie decía nada. Entonces, aquí sí se juegan en los medios de comunicación intereses también, allegados al poder de turno, como toda la vida ha sido, y también quienes están desde el otro lado también haciendo el contrapeso. Y así es la democracia, ¿no? Y con esto termino, asambleísta Ruiz. ¿Cuál fue la línea de la bancada respecto de la situación del asambleísta Egner Recalde? La línea de la bancada era esperar a que presenten las pruebas, a que se verifique si efectivamente había las pruebas para nosotros tomar una resolución. Esas pruebas, a nuestro juicio, y quedamos así, que vamos a votar una vez que se verifique las pruebas de Egner Recalde, o del tema de los diezmos, o los supuestos diezmos que había cobrado. De lo que apareció en el Pleno de la Asamblea Nacional, no hay una prueba contundente que diga, efectivamente, vea, le entregué al asambleísta. Dicen que le han entregado a una señora Carmen, una señora cuñada del asambleísta, y la señora cuñada del asambleísta dice que no. Y dice que ha sido con una central en el sur. Entonces, ahí un poco ya genera la duda, por una parte. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en estos aspectos. A ver, tiene que haber una investigación por parte de la justicia, y la justicia tiene que condenar si es que ha habido este tipo de actitudes de concusión, ¿no es cierto? Pero sin peritajes. Un peritaje que no compareció el perito, supuestamente a cotejar los audios que eran del señor Recalde. En esos audios dice que efectivamente, no dice que le están dando la plata, hablan de unos pagos para una central que es en el sur. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros tomamos la decisión, creo que la mitad de la bancada, de abstenernos en la votación de Egner Recalde. En el caso de la asambleísta Bella Jiménez, nosotros tomamos la decisión de apoyar el informe de destitución. Es decir, nosotros no vamos a actuar por amores o por compasiones o por acercamientos o por no acercamientos. Vamos a actuar en forma imparcial y sobre todo de forma transparente. Pero a ver, no todos votaron de la misma manera. Sí, no todos. Que hubo legisladores que se abstuvieron. Ajá. ¿Y el resto? Usted, por ejemplo, usted se abstuvo. Me abstuve, sí, alrededor de la mitad. 12 creo que se abstuvieron, 12 creo que estuvieron a favor. Es porque nosotros quedamos en la bancada de esa manera. O sea, quedaron en cada uno votar como considera. La libertad de votar del voto. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia en Pachacuti. Muchas veces, a veces no se entiende. Dice, ¿por qué a veces Pachacuti votan unos de un lado y otros? Porque Pachacuti no tiene un dueño, un patrón, un hacendado que ordena desde Guayaquil o desde Bélgica y dice, así tienen que votar.
Y toditos tienen que votar, aunque sea contra su... Vea, los legisladores de UNES, yo me atrevo a decir que estaban totalmente consternados con la votación de abstención. No querían, tanto es así que ahora dicen que nos van a apoyar a la derogatoria de la ley. Pero tal vez ahí hubo una orden que tienen que votar así. En cambio, acá en Pachacuti se toman las decisiones en colectivo. Correcto. Asambleísta Ruiz, gracias por el tiempo y por la gentileza para hablar de los temas parlamentarios. A Mario Ruiz, asambleísta del Movimiento Muy Pachacútec, amable, muchas aquí en la gracias. primera hora. Muy gentil. 7:38. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.